De todos los temas que ya hemos visto antes y que les he estado recalcando y ratificando más de una vez que la sucesión en Bolivia, la sucesión legal, la sucesión reconocida es la sucesión legal y la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria como tal está regulada, pero no la ejercitamos de forma regular. En otros países hay mucha cultura en el tema de la sucesión testamentaria. La gente sabe que tiene que dejar su testamento, organiza sus cosas y sus actos de última voluntad para que se cumplan cuando fallece. Pero en nuestra legislación no pasa eso. Me imagino que hay una suerte de creencia entre las personas de que somos un tanto inmortales y que no vamos a llegar a ese punto, pero lamento decirles que todos vamos a pasar por la muerte y tendríamos que tomar una previsión. En nuestra legislación, como les digo, raros son los casos o las situaciones en las que se llega a testar. De manera que siempre cedemos el paso o abrimos la puerta a la sucesión legal. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Probablemente no logremos terminar el tema como tal porque es amplio. Del primer parcial es uno de los temas más extensos en el que ya vamos a introducirnos en materia y a uno de los temas más importantes para que luego ustedes en el tiempo puedan entender quiénes son los herederos forzosos, a quienes llamamos herederos forzosos, que están acá ya en la lista, en estos numerales que he puesto y que vamos a desarrollar. Primero tenemos que entender que es un sistema sucesorio. Si se acuerdan, cuando habíamos visto nuestro primer tema, hablamos de que nosotros en Bolivia tenemos un sistema mixto porque compartimos un sistema legal y un sistema testamentario. Por lo tanto, ratificamos que es un sistema sucesorio mortis causa que organiza al fallecimiento de una persona la forma que se va transmitir sus bienes, pero en función a las disposiciones de la ley. O cuando, existiendo testamento, porque puede ser que exista testamento, este testamento sea insuficiente o haya sido declarado inválido o nulo. ¿Ya? Puede suceder esto. ¿Qué ocurre si una persona ha ido a un mal abogado, no lo ha asesorado bien y ha hecho un testamento que no cumple con ninguno de los preceptos que dice la ley? En ese caso, lo que tiene que hacer, alguno de los herederos va a demandar la nulidad o la invalidez de ese testamento. Entonces, si ese testamento ha quedado nulo, si ese testamento es inservible, no puede ser que una persona fallezca. ¿Y qué ocurriría con los bienes que ha dejado? No pueden quedar así, flotando, no puede quedar esto en la nebulosa. ¿Qué pasa? Ordena la ley. ¿Y cómo ordena la ley? Primero ordena en base a la clase de sucesores. Y por eso tenemos primero entre los sucesores legales, tenemos a los herederos forzosos. Y los herederos forzosos como tal tienen derecho a una porción que se llama la legítima. La legítima también es otra figura jurídica que solamente les corresponde a los herederos forzosos, ¿ya? Y luego de los herederos forzosos, que vamos a ver quiénes son los herederos forzosos, están los herederos simplemente legales, aquellos que ya no tienen derecho a la legítima, ¿ya? Eso quiero que recuerden. La legítima es un derecho que solo pertenece a los herederos forzosos, nada más. El resto ya no le corresponde. En la sucesión testamentaria, que es un acto de última voluntad, puede ser que el testador tenga herederos forzosos. Para esos herederos forzosos va a reservarles esta porción que se llama la legítima y va a tener una porción de libre disposición. Eso vamos a ver precisamente en la siguiente clase cuando analicemos in extenso lo que es la figura de la legítima.
da nuestro panorama completo para dar el examen con los 8 temas que ingresan a la prueba. El Estado como tal entra como un sucesor irregular. Se lo denomina de esta manera porque en realidad no viene a ser un heredero forzoso, no es un heredero simplemente legal y tampoco es un heredero testamentario. Por eso se lo conoce como irregular. Porque al final el legislador, de alguna manera prudente, ve por conveniente que cuando una persona ha fallecido sin dejar ningún heredero y tampoco ha dejado una sucesión testamentaria, un acto de última voluntad, quien tiene que ingresar a heredar ese patrimonio es el Estado. El Estado, a través del ministerio, generalmente de los ministerios de educación, de cultura y de deportes, tendrían que esas carteras asumir esa herencia de aquella persona que ha fallecido sin dejar herederos para que precisamente respondan a aquellos proyectos de infraestructura educativa que se necesitan, social, etc. Bien, pero la siguiente clase vamos a profundizar un poco más de esto. Vámonos al artículo 1083, por favor, que precisamente es el artículo que abre el capítulo de la sucesión legal. Usted allá, ¿cómo se llama, por favor? Usted, sí. Sara. Ya, Sara, su código, por favor. 1083. Orden de los llamados a suceder. En la sucesión legal, la herencia se refiere a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge o convivientes, a los parientes, colaterales y al Estado, en el orden y según las reglas establecidas en el título presente. Fíjense que acá el artículo 83, 1083, no dice herederos forzosos, dice orden de los llamados a suceder. Pero tenemos que entender a través de la explicación que este artículo incorpora herederos forzosos y los herederos simplemente legales, ¿ya? Por eso, en esta primera parte vamos a distinguir quiénes son los herederos forzosos. Dice, en la sucesión legal, la herencia se refiere a los descendientes, es el primer grupo de herederos forzosos. Los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, son los herederos forzosos. Los ascendientes son los padres de la persona que ha fallecido. Y sabemos que en la línea ascendente no hay derecho de representación, sino que el más próximo excluye al más lejano. También dentro del grupo de herederos forzosos están el cónyuge o conviviente. La ley se encarga de aclarar esto. ¿Por qué? Porque en el régimen del Código Santa Cruz, el conviviente no tenía derecho a heredar. En cambio, con la legislación de este Código Civil a partir del 76, se amplía esta disposición y son considerados herederos forzosos también el cónyuge o conviviente, el conviviente además. Bien, hasta ese punto es la lista, se agota la lista de herederos forzosos. Luego, los que aparecen a continuación y dicen parientes colaterales, estos son los simplemente legales. Los colaterales son los simplemente legales. Y en ese grupo están hermanos, sobrinos y sobrinos nietos. En ese grupo de los colaterales. ¿Por qué no se amplía más este universo? Porque en función de la lejanía que tenemos con la persona que ha fallecido, el impuesto sucesorio es más alto.
Esa es la situación. Eso es para que ustedes no crean que heredar es tan fácil o que heredar es simplemente esperar que alguien fallezca y empecemos a recibir a manos llenas aquel patrimonio que ha dejado nuestro pariente. No es así. Los herederos forzosos son los únicos más o menos aventajados en esta situación porque ellos van a pagar un impuesto sucesorio que es igual al 1% del valor de la base imponible de todo el patrimonio, ¿ya? El 1%. Tienen que establecer una suma total de todo el patrimonio y pagar ese 1% a título de sucesión hereditaria. Pero conforme va aumentando y se van alejando los herederos, llegan a pagar hasta el 20%. Los colaterales. Y ese 20% en algunos casos es un monto tan alto que es inalcanzable para el que quisiera asumir la calidad de heredero. Por eso es que muchas personas optan por olvidarse de la posibilidad de ingresar a esa herencia, simplemente porque resulta inalcanzable. Entonces se olvidan, porque el trámite sucesorio, el pago impositivo y la regularización de los bienes va a costar mucho más que probablemente el patrimonio que va a recibir y no resulta ser tan atractivo. Dice luego de los colaterales el Estado. Finalmente ingresa el Estado en ese orden y es un sucesor irregular, por eso lo llamamos sucesor irregular. Algunos artículos los vamos a ir pasando por alto porque el Código Civil, por el tiempo que tiene, definitivamente que algunas disposiciones han quedado rezagadas o caducas al presente. No estamos en pleno siglo XXI y tenía que ya haberse avanzado mucho en este tema de la legislación. A propósito de esto, yo he sacado hace poco un análisis que hago sobre lo que es el testamento digital. Es un tema que ahora está muy en boga porque nos hemos dado cuenta que no solo tenemos bienes, los bienes materiales que conocemos, que hemos estudiado el año pasado en esa línea bienes muebles, inmuebles, muebles sujetos a registro. Ahora tenemos una lista grande de bienes digitales. Por ejemplo, el tema de entrar en las criptomonedas, cuentas, tener colgados videos en YouTube, etc. Ustedes hacen todo un patrimonio en el ámbito digital y eso no está regulado todavía. Entonces se dan cuenta que tenemos todavía un campo grande por examinar y avanzar en derecho sucesorio. Y como les digo, el Código Civil en algunos puntos ha quedado rezagado. El artículo 1085, simplemente para que demos una mirada, dice situación de los arrogados y sus descendientes. No vamos a hablar de los arrogados porque es un resabio del Código Civil Santa Cruz que se conocía como arrogados a los criados, a quienes uno criaba y les daba esa situación de hijos. Ahora, sabemos que aquellas personas que han sido reconocidas por alguien, y eso se hace incluso en el testamento, cuando hemos tenido, no se olviden que el código anterior tenía un tinte colonialista, y en la colonia era acostumbrado tener criados, gente que nos ayudaba en el servicio, gente que colaboraba o contribuía en la casa y que se le daba un trato de demasiada familiaridad, ¿se dan cuenta? Y esas personas no eran hijos de los dueños de la casa, pero eran unos arrogados y la ley acá reconocía derechos a esos arrogados. Ahora, en la actualidad, lo que se hace es suplir esa situación. Si tenemos a alguien que ha vivido en esas condiciones con nosotros o tenemos una situación especial, se le puede dejar en testamento. Es el testamento el que tiene que regular la situación de estas personas, porque si fallecen cualquiera de los causantes que ha criado una de estas personas y no ha dejado por testamento o no los reconoció en vida, lamentablemente sus derechos no están consolidados, ¿ya? Ahora, el artículo 1086 también nos habla de lo que vamos a ver a continuación. Dice, en cada una de las líneas
el pariente más próximo en grado excluye en la herencia al más lejano, salvo el derecho de representación. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando muere una persona, fallece una persona, a veces existe todavía la duda razonable de los padres creyendo que pueden ser herederos. Bajo esa idea de que yo soy su padre, yo lo he concebido, era mi hijo, tendría que entrar a la sucesión hereditaria. Pero esto no pasa si la persona que ha fallecido tenía hijos o tenía cónyuge y conviviente. Inmediatamente estos dos grupos de personas excluyen a los ascendientes y ellos no tienen ningún derecho. Cuando estamos hablando, ojo, cuando estamos hablando de sucesión legal. Otra cosa es que un hijo enormemente agradecido con sus padres reconozca esta situación y diga, efectivamente yo voy a fallecer en cualquier momento, he generado un patrimonio bastante grande este tiempo y sé además por la consulta con mi abogado que simplemente me pueden heredar mis hijos y mi esposa y ya no mis padres. Pero yo sí quiero dejarles algo a ellos por gratitud, reconocimiento, el amor infinito que les tengo. Entonces mi abogado me recomendará y me dirá que puedo dejarles a través del testamento. La siguiente clase vamos a ver que la porción legítima que la ley reserva para estos herederos forzosos es inviolable. No se puede pasar por alto esta disposición de la ley. Entonces, ¿qué hacemos para dejar en testamento aquellas personas que significan mucho para nosotros o que han tenido una trascendencia grande en nuestra vida? La ley nos va a señalar que podemos disponer de una porción, hay una porción de libre disposición. Al margen de la legítima va a haber una porción que la ley nos autoriza y nos dice, de la legítima que tú tienes que reservar, te queda aún una pequeña parte para que tú puedas disponer libremente y dejar a través del testamento. ¿Se entiende esa parte? Bien, continuemos. El artículo 1088, que también quedaría entre nosotros sobreentendido. ¿Por qué? Porque dice, se estará, remisión al Código de Familia, se estará a lo que dispone el Código de Familia respecto al parentesco y su cómputo. Y hemos visto un tema con ustedes, ¿se acuerdan? De precisamente el parentesco y el cómputo del parentesco. ¿Para qué? Para llegar a este punto en el que estamos haciendo este análisis y que les quede claro a ustedes quiénes son esos parientes más próximos o más cercanos. Hijos, cónyuge o conviviente y ascendientes. También nos dice, se estará lo que dispone el Código de Familia respecto a la calidad de hijo, descendiente, padre y madre, ascendiente, cónyuge y conviviente, que en realidad representan estos dos incisos una reiteración uno del otro. Bien, ahora sí pasamos a la sucesión de los descendientes. ¿Qué nos dice el artículo 1094? ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1094? Artículo 1094. Sucesión de los hijos y descendientes. Para L1. La sucesión corresponde en primer lugar a los hijos y descendientes, salvo los derechos del cónyuge o del conviviente. Parágrafo segundo. Los hijos heredan por cabeza y los nietos y demás descendientes por estirpe. Heredar por cabeza es suceder en virtud del derecho propio y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. Bien, recordarán que este inciso que acaba de leer su compañera, parágrafo,
ya fue estudiado cuando hemos revisado uno de los temas más adelante. Dice, la sucesión corresponde en primer lugar a los hijos y descendientes, salvo los derechos del cónyuge o del conviviente. ¿Por qué dice salvo los derechos del cónyuge o conviviente? Porque el cónyuge o conviviente viene a ser como un comodín en este juego del derecho sucesorio. Cuando una persona fallece y tiene hijos, entran los hijos, pero entran con el cónyuge y conviviente, si existe esta persona. Porque puede ser que alguien, al momento de su fallecimiento, se haya divorciado, porque es una forma de que desaparezca el vínculo y la persona divorciada ya no pueda reclamar la herencia de su ex esposo. Eso es lógico, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que la figura del cónyuge resulta siendo un poco aleatoria, porque lo que menos probabilidades de subsistencia tenga es un matrimonio. Hoy en día, sobre todo, los matrimonios son muy vulnerables a una ruptura estrepitosa, inmediata. La gente cuida menos el matrimonio, la institución del matrimonio, pero indudablemente un hijo está protegido y resguardado por la ley ante todo momento. De manera que, por eso es que dice, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Si hay hijos, estos hijos están llamados a suceder, pero si existe esposo conviviente, también ingresará a la sucesión hereditaria. ¿Por qué dice esposo conviviente? Porque puede resultar otra situación. No necesariamente de aquella persona que ha fallecido, vamos a imaginarnos el tema de, en mi ejemplo voy a utilizarlos a ustedes, a los hombres, porque dice que estadísticamente ustedes se van primero que nosotros. Así que lo voy a utilizar en eso. Entonces, vamos a imaginar que muere el esposo y tenía hijos, heredan los hijos. Pero, ¿qué sucede si esa persona que ha fallecido tenía hijos, pero el señor ya se había divorciado de la madre de estos hijos? Y al fallecimiento de él, lo que aparece es la madrastra, que ya estaba unida con el padre en matrimonio. Por eso dice descendientes, cónyuge o conviviente. Puede ser que su primer matrimonio de esos hijos que han heredado haya culminado, pero el señor antes de morir ya tenía otra esposa, o probablemente no llegó a casarse, pero sí fueron convivientes. Para esa persona, los derechos están consagrados en este código civil. Bien, el parágrafo segundo nos habla de lo que era heredar por cabeza y heredar por estirpe para introducirnos al tema del derecho de representación. Pero ahora lo vamos a hacer a un lado porque el derecho de representación como tal vamos a estudiarlo en el tema número 9 después de que demos nuestro primer parcial. Ahora, el artículo 1095 y el 1096 habla del hijo adoptivo. La ley no se habla primero del hijo arrogado, que es aquella persona que no ha cumplido con este trámite de la adopción. No se olviden ustedes, me han dicho que están en familia, ¿sí? ¿Este año? Sí. ¿Ya han visto la adopción, el régimen de los hijos y la adopción? Sí. Bueno, probablemente algunos sí. Si han visto, es un régimen jurídico en el que una persona, cumpliendo ciertos requisitos, puede adoptar legalmente a otra y tomar el lugar de hijo, obviamente cumpliendo ciertas condiciones que establece o que regula la ley. Para estos hijos, ya saben ustedes que en materia civil no hay distinción de los hijos. Los hijos, sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, tienen los mismos derechos ante la ley. Y para eso el artículo 1095 ha regulado de esta manera. ¿Quién puede leer el 1095, por favor? Artículo 1095. Sucesión de los hijos adoptivos. El hijo adoptivo y sus descendientes heredan al adoptante en igual de condiciones con los hijos que después de la adopción pudo llegar a tener a este último, pero son extraños a la sucesión de los parientes de dicho adoptante. ¿Se dan cuenta acá lo que dice este artículo? ¿Entienden? ¿Sí? A ver, léanlo y díganme qué significa.
hijos adoptivos también. Los hijos adoptivos y los hijos naturales. Sí, pero ¿qué más dispone? Dice, el hijo adoptivo, vamos a imaginar que este señor que ha fallecido era el adoptante. Y este adoptante, entonces tenía a este señor como hijo adoptivo. Uno es el adoptante y el otro es el adoptado. Este adoptado puede tener sus hijos y estos en esa línea van a heredar el adoptado a su adoptante o en derecho de representación los hijos del adoptado. ¿Ya? Hasta ahí todo tranquilo. Por eso dice, el hijo adoptivo y sus descendientes heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos que después de la adopción pudo llegar a tener este último. Este señor puede ser que inicialmente no había la posibilidad de que conciba, no tenía hijos, adoptó, pero luego tuvo sus propios hijos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que estos tres van a entrar dentro de la misma sucesión, con los mismos derechos, y si el adoptado hubiera fallecido, sus hijos entran por derecho de representación, con todos los mismos derechos que sus tíos. ¿Se dan cuenta? Pero el artículo no se acaba ahí. Dice, pero son extraños a la sucesión de los parientes de dicho adoptante. ¿Ya? Entonces, el adoptado ya no puede entrar, por ejemplo, por derecho de representación, como hemos visto en la sucesión de los colaterales. Si el adoptante tenía sus hermanos acá, en esta línea, ya no hay un vínculo que lo una al adoptado con sus tíos legalmente, solamente un vínculo espiritual nada más. Si es que lo aceptan, porque en algunas familias probablemente los hermanos del adoptante ni siquiera lo asuman o lo asimilen como un verdadero sobrino. Y la ley, de hecho, dice no tienen ninguna relación y no entran a la sucesión hereditaria. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice el artículo 1095. La exclusión del adoptado. Ahora, también la ley señala en qué situación este adoptado no ingresa a la sucesión. Veamos cuál es el caso. 1096. Sergio, por favor. Exclusión del adoptado. Sin embargo, el adoptado que ha excluido de la sucesión, si existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revocatoria se pronuncia una vez muerto el adoptante. ¿Sí? Ha habido un juicio para revocar esta adopción por alguna situación en la que ha habido una inconducta, mal comportamiento, probablemente alguna situación de pelea o conflicto con el adoptado. Se va a pedir la revocación de esta adopción y que va a culminar que tiene que culminar en una sentencia ejecutoriada para que el adoptado quede fuera de la sucesión del adoptante. Por eso que acá se encarga de recalcarnos el código de que debe haber una sentencia revocatoria de esa adopción. Si se muere en medio camino y no hay sentencia, entonces se abre esa posibilidad de que siga el adoptado teniendo la posibilidad de heredar al adoptante, a menos que ingrese en una de las causales de indignidad que ya hemos visto en la investigación que ustedes han realizado. ¿Ya? Pero bueno, eso en relación a lo que son los descendientes. Ahora veamos los ascendientes. También el adoptado en este caso tiene derecho de representación respecto al adoptante. En caso de que el padre del adoptante falleciera,
y también falleciera el adoptante, el adoptado puede ingresar el derecho de representación del adoptante. ¿De su abuelo? No, de su papá, del adoptante. De este adoptante, dice. Sí. Que El papá del adoptante falleció y también el adoptante. El abuelo sería su abuelo. El abuelo. El abuelo. Estamos diciendo, en línea directa, ascendiente o descendiente, puede haber esta situación de representación, pero no en la línea colateral. Ya no puede heredar a los hermanos, a los sobrinos, por ejemplo, ya ahí se agota, o la ley no nos permite directamente, ¿ya? Pero el tema de la representación del adoptado muere o desaparece si se le revoca la adopción. Claro, si se revoca, Eso es en definitivamente. todo caso. Claro. Efectivamente, si tu pregunta iba hacia ese lado, con la aclaración que hace Cristian, con la revocación ya no existe ningún vínculo para nadie, o sea, ninguna relación para nadie. Porque después Se ha cortado. normal. Claro, exactamente, con uno de sus hijos, sí, porque ese derecho le reconoce la ley, ¿no? Pero si se ha revocado, ese análisis es muy bueno el que hace su compañero, porque si se ha revocado, ha desaparecido, con una sentencia ejecutoriada, ha desaparecido toda relación y toda obligación, además, entre el adoptante con el adoptado y por ende con su descendencia. ¿En qué caso se revocaría? Indignidad. Claro, la indignidad, luego de la indignidad tendría que tramitarse la revocación, o primero la revocación y luego la indignidad, tendrían que ir como paralelas, ¿no? Excepto si se fuera por la causal del 1009, el inciso 1, ¿no? De que haya dado muerte, en ese caso es indigno completamente, y si es indigno de pleno derecho, porque la ley así lo ha dispuesto, ya no necesitamos tramitar una revocación de la adopción, ¿no? Ahí han desaparecido sus derechos. Probablemente sí, para evitar que busquen algún derecho los hijos de ese adoptado, ¿no? Probablemente. En ese caso podríamos hablar. Bien, vámonos al artículo 1097 de la sucesión de los ascendientes, por favor. ¿Quién puede leer? Artículo 1097. Sucesión de los padres. Al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre o el que de ellos sobrevive, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Bien, dice, al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre o el que de ellos sobrevive, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Vamos a ver dentro de un momento más que, como ya les estaba indicando, el cónyuge o conviviente entra con ascendientes y entra con descendientes, ¿ya? Para ambos casos está el cónyuge o conviviente. En este caso vamos a imaginar que una persona ha fallecido y esa persona que ha fallecido no tenía hijos, pero sí tenía una esposa, pero también tenía padres. Entonces, los que van a heredar son los ascendientes y también el cónyuge o conviviente. Pero la ley dice, porque esto puede ser un hecho que ocurra, al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre o el que de ellos sobrevive. Porque puede ser que haya fallecido el padre o la madre y solamente quede uno de ellos, nada más. La ley les reconoce derechos a ese padre o a esa madre junto con el cónyuge y el conviviente. ¿Se dan cuenta? El artículo 1098 nos habla de la exclusión del padre o de la madre. Hay un caso en que el padre o la madre pueden quedar excluidos de la sucesión de señas. Veamos cuál es. Lean por favor el artículo 1098. Exclusión del padre o de la madre. Sin embargo, el padre o la madre no heredan al hijo reconocido después que nació, excepto si él hubiera gozado de la sucesión de estado en vida. ¿Se dan cuenta de esta situación? Dice, sin embargo, el padre o la madre no heredan al hijo
reconocido después que murió. Es el caso del arrogado. Imagínense que la situación sea inversa, que esa persona a la que habían cuidado, habían querido como un hijo que no era, le habían dado esa situación. Generalmente pensamos que los que van a morir son los que lo han cuidado primero, y sabemos que no tendrían ningún derecho. Pero ¿qué pasa si ese hijo que han cuidado y ha ido muy bien en la vida, a ese niño o esa niña que se ha hecho adulto, lo han criado, lo han cuidado, pero nunca se habían preocupado de reconocerle, darle una filiación, que esto se puede hacer ya pasado, teniendo bastante edad, no hay un límite. Entonces, si ese suceso ocurre luego del fallecimiento de esa persona y recién precisamente como un acto de mala fe, porque se dan cuenta que sí podrían heredar sus bienes, que estarían llamados a la sucesión, y entonces como un cálculo muy interesado, fallece esta persona y recién se van y lo hacen declarar o reconocer como un hijo, esta situación ya no los hace merecedores a heredar a ese criado que han tenido, así lo vamos a denominar, a menos, dice, que se demuestre que haya habido posesión de estado. Dice, sin embargo, el padre o la madre no heredan al hijo reconocido después que murió, excepto si él había gozado de la posesión de estado en vida. Y previamente tienen que hacer un trámite en la vía familiar para demostrar que los reconocieron, porque siempre tuvo la posesión de estado. ¿Qué es la posesión de estado? ¿Les han explicado en familia? ¿Qué es la posesión de estado entonces? Reconocerlo, pero en realidad, materialmente hablando, es darle el trato de hijo. Puede ser que legalmente no esté reconocido, no lo haya llegado a reconocer, no haya ido un oficial del registro civil, pero mi trato con esa persona siempre ha sido una relación de padre e hijo. Ese trato que se demuestra en que ese señor pagó siempre sus estudios, lo mandó al colegio, pagó su alimentación, etcétera, todo lo que hubiera hecho un padre. Pero en un proceso tiene que demostrarse todos estos hechos, ¿no? Tiene que demostrarse, probablemente la prueba acá determinante va a ser el contrato que hayan firmado, si tenían el contrato con el colegio. No sé si ustedes saben, pero generalmente cuando tenemos hijos y son menores de edad, en el colegio nos hacen firmar un contrato con el colegio, porque nos hacemos responsables, porque son menores de edad, etcétera. Entonces, ese podría ser un elemento probatorio de la posesión de estado. Yo he pagado los estudios de ese niño o de esa niña que, sin ser mis hijos, he contribuido, me he hecho cargo de su educación. Luego me he hecho cargo, por ejemplo, de pagarle cursos adicionales para que se perfeccione, aprenda idiomas, aprenda algún oficio técnico, le he pagado un instituto, etc. Todo eso significa actos que han demostrado la posesión de estado. Bien, lo mismo pasa en el tema de los ascendientes. El artículo 1101 habla de la exclusión del adoptante. Lo mismo que en el caso que hemos señalado para la sucesión de los descendientes, ya no vamos a leer el artículo 1101 porque es exactamente lo mismo a la inversa, que si hay una revocación de la adopción, pero en este caso planteada por el adoptado, entonces el adoptante no entra a la sucesión hereditaria. Y la sucesión del adoptante, dice el artículo 1100, el adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Bueno, porque acá la ley está ratificando que esa relación, cuando ha cumplido con todas las formalidades, cuando el trámite ha concluido en una adopción legal,
entre el adoptante y el adoptado hay toda una relación jurídica protegida por la ley y por tanto ambos tienen derecho uno a heredar al otro. ¿Ya? Bien. La parte un poco más compleja viene acá con la sucesión del cónyuge o conviviente. Precisamente porque acá entre cónyuge y conviviente, entre la relación de esposos no hay una relación de sangre. Son personas completamente distintas que deciden unir sus vidas en lo que el Código de Familia llama el proyecto de bien en común. Y bajo ese precepto que guarda la ley, se supone que van a generar todo un vínculo y además todo un instituto jurídico fuerte que va a consistir en protegerse ambos, proteger a los hijos, preocuparse por la economía familiar y por todas las consecuencias que devengan de esa relación matrimonial. Vamos al artículo 1102, sucesión del cónyuge. Dice así: al que muere sin dejar hijos o ascendientes, al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge. Vemos que la primera regla, la regla general es que entre los herederos forzosos no hay hijos, no hay padres y solo hay un esposo conviviente. Ese es el llamado a heredar. Nadie más, únicamente el que podría ser heredero forzoso. El artículo 1103 dice concurrencia del cónyuge con hijos. Es lo que les decía, ¿no? Se van a fijar, el 1103 y el 1104 nos dice: el cónyuge concurre con hijos y concurre con ascendientes, con ambos, como ya les he estado explicando anteriormente. Vamos, Romina, por favor, con el 1103. Artículo 1103. Concurrencia del cónyuge con hijos. Cuando el cónyuge concurre con hijos o descendientes, el cónyuge tiene derecho a una cuota igual de herencia que cada uno de los hijos. Bien. La idea se plantea entonces de la siguiente manera. Le voy a adelantar acá en el ejemplo al artículo 1105 para hacer una diferencia entre lo que son los bienes propios y los bienes gananciales, porque hay que hacer esa distinción al momento del fallecimiento. Vamos a imaginar que A y B contrajeron matrimonio y dentro de ese matrimonio han adquirido bienes. Si han adquirido dentro del matrimonio, de por sí ambos tienen mitad a mitad, 50 para uno y 50 para el otro. Si esta pareja ha tenido 2 hijos, ya, y fallece el cónyuge y quedan la esposa y los hijos, quedan estos 3. Dice, la sucesión hereditaria se divide en partes iguales, pero si fuera un bien ganancial, el cónyuge, este es el que ha fallecido, el cónyuge sobreviviente mantiene intacto su 50%, porque es su derecho ganancial. Sobre la parte que se van a dividir o discutir es sobre esta, sobre el otro 50%, que se va a dividir en 3 partes iguales. ¿Se dan cuenta? De manera que el cónyuge siempre sale ganando porque tiene una porción adicional. Él tiene todo esto. Y los herederos simplemente están, ¿no? Entonces, eso es. Eso cuando estamos hablando de bienes gananciales. Pero vamos a imaginar que estos señores se casaron después. Vamos a imaginar que no son hijos producto del matrimonio, sino solamente de la persona que ha fallecido. Esta persona fallece, ya se había divorciado de la madre de estos hijos y contrae otro matrimonio.
En ese matrimonio, este señor ya tenía sus propios bienes. Vamos a imaginar que pasó el divorcio, ya se dividieron cada uno los bienes. Producto de esa división de bienes, él se quedó con una casa. Ya tenía su casa al momento de que contrae este nuevo matrimonio. De manera que al fallecimiento, les estoy haciendo un poco el cuento fácil y el cuento corto, porque sería difícil la situación si consideramos que hubiera más bienes, si la naturaleza de estos bienes fuera distinta. ¿Se dan cuenta? Si quedaran entre bienes propios y bienes gananciales, la figura se complica, pero acá les estoy dando el ejemplo más sencillo. Entonces este señor fallece, tiene una esposa con la que contrajo matrimonio, seguramente antes de su deceso, más tiene 2 hijos del primer matrimonio. Este bien patrimonial se lo tienen que dividir en 3 partes iguales. Acá esta señora ya no ha participado, no era un bien adquirido del matrimonio, no era un bien que le correspondía, simplemente sucede el deceso de su esposo y acá entra con los hijos, entran en partes iguales. Por eso dice, al cónyuge se le defiere, concurrencia del cónyuge con hijos. Al cónyuge cuando el cónyuge concurre con hijos o descendientes, el cónyuge tiene derecho a una cuota igual de la herencia que cada uno de los hijos. Tiene una cuota igual, ya sea si hablamos de gananciales o hablamos de patrimoniales. ¿Qué pasa con la figura de los ascendientes cuando hereda juntamente con sus suegros? Muere A y quedan sus padres C y D, más la esposa que es B. ¿Qué dice la ley? Sucesión del cónyuge sobreviviente. Concurrencia del cónyuge con ascendientes. Al cónyuge se le defiere la mitad de la herencia si concurre con ascendientes. La otra mitad se defiere a los ascendientes. Con ellos no hay distribución en partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a imaginar acá, primero, la casa que ha dejado era un bien ganancial. La esposa conserva su 50%. En esta parte ya no se hace una división entre 3, como hemos visto con los hijos, sino en partes iguales. Entonces, 25 a 25. 25% para los ascendientes y 25% para la cónyuge conviviente. ¿Cuánto le queda a la cónyuge conviviente? El 75% y un 25% a los suegros. Y si fuera el caso de un bien patrimonial que solo le pertenecía a su hijo, entonces de igual manera, 50% a 50%. Acá la cónyuge en el 50% y los suegros en el otro 50%. Esa es la forma de distribución en el caso de los descendientes, de los ascendientes. Bien, esto que acabo de explicarles, la división y la diferencia entre patrimonial y ganancial, es lo que está definido en la sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y en los comunes. Ustedes tendrán, si quieren, para no olvidarse, cuando dicen bienes propios y bienes comunes, son los bienes gananciales. Entre paréntesis pueden poner ustedes ahí bienes gananciales. Ahora viene otra figura que el legislador no ha querido dejar al azar o no ha querido improvisar en circunstancias que en la vida de una persona pueden ocurrir. Glenda, allá atrás, 1106, por favor. Artículo 1106, sucesión del cónyuge
ese artículo que acaba de leer Glenda? Dice, cuando el matrimonio ha sido declarado nulo después que murió uno de los cónyuges, el sobreviviente de buena fe tiene derecho a la sucesión del premuerto conforme a las disposiciones anteriores. Parágrafo segundo. El cónyuge sobreviviente de buena fe queda, sin embargo, excluido de la sucesión si la persona de cuya herencia se trata estaba ligada por matrimonio válido en el momento de su muerte. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Es de aquella persona que ha ido constituyendo relaciones en uno y otro lugar paralelamente, ¿no? Hay personas que tienen un matrimonio en un lado y conviven en otro lado con otras personas, ¿no? A los marineros les pasa mucho eso. O a los transportistas, como dice su compañero, ¿no? Tienen un corazón grande. Entonces, puede suceder, y de hecho ha ocurrido, que cuando en uno de esos accidentes fortuitos de tránsito muere, aparecen todas las viudas, ¿no? Y nunca se habían conocido entre ellas. Y ahí empieza la disputa. Entonces el código regula eso, para esas circunstancias de que digan yo era la esposa, no yo, y yo, y yo. Tiene que haber entre ellas una que realmente sea la esposa, unida legalmente en matrimonio. Ella será la sucesora y las demás, lastimosamente, quedarán marginadas de esa sucesión hereditaria, excepto los hijos que hubieran nacido de esas relaciones. Los hijos siempre quedan protegidos, ¿no? Pero se llama matrimonio putativo aquella situación que ha generado una apariencia de matrimonio, vivía con ella muy bien, incluso ha ocurrido casos en los que esa persona la llevó a un amigo que se hizo pasar por oficial de registro civil, ¿no? Y le hizo creer que se estaba casando y toda la cosa, y le entregó un certificado de matrimonio, y ella convencida de que era la titular, que era la esposa. Pero cuando ocurra su fallecimiento, ahí van a empezar los problemas, y la esposa, seguramente con los hijos, la verdadera esposa, va a pedir la nulidad de ese matrimonio. Al pedir la nulidad y se declare nulo ese matrimonio, acá hay dos situaciones. Dice, cuando el matrimonio ha sido declarado nulo después que murió uno de los cónyuges, el sobreviviente de buena fe tiene derecho a la sucesión del premuerto conforme a las disposiciones anteriores. Esto pasa en el caso de que existe una disputa entre los hijos y la madrastra, y la supuesta madrastra. Los hijos van a hacer declarar ese matrimonio falso, van a decir, en realidad mi padre nunca estuvo casado con esta señora. Tienen que darse circunstancias especiales, quiero que entiendan esto. Obviamente tienen que pensar que los hijos de ese primer matrimonio, la madre ha muerto, probablemente ya ha muerto antes, y se están disputando la herencia con otra persona que dice ser la esposa, que acompaña un certificado de matrimonio, pero después ellos hacen anular, porque demuestran que no era un oficial de registro civil, o que había sido un oficial que cesó en sus funciones cuando aparentemente los casó, y este es un matrimonio nulo. Pero la mujer estaba convencida de que sí se había casado. Ahí la salva, como sucede en derechos reales, si ustedes se acuerdan, la buena fe de las personas. Y si no hay otra persona que declare estar unida en matrimonio, la ley les reconoce derechos sucesorios. Eso dice el primer parágrafo. Está regulando la primera parte. Cuando el matrimonio ha sido declarado nulo después que murió uno de los cónyuges, el sobreviviente de buena fe tiene derecho a la sucesión. ¿Se dan cuenta? Tiene derecho, porque no hay otro que le dispute ese lugar. En cambio, el parágrafo segundo legisla para la otra circunstancia. El cónyuge sobreviviente de buena fe queda, sin embargo, excluido de la sucesión si la persona de cuya herencia se trata estaba ligada por matrimonio válido en el momento de su muerte. ¿Se dan cuenta?
De manera que este artículo en realidad nos pone en dos situaciones distintas. Del matrimonio que ha sido declarado nulo, pero que el contrayente de buena fe no tenía idea de esto, no sabía, siempre actuó, siempre convivió con esa persona de buena fe, y tampoco en el escenario haya alguien que le dispute esa situación de esposa o de conviviente. Entonces legalmente puede heredar. Pero cosa distinta es que haya sido ella de buena fe, la haya engañado él, le dijo hemos sido un oficial de registro civil, pero averiguadas las cosas luego de su muerte, había otra esposa y esta sí era la esposa legal porque se había casado frente a un oficial del registro civil, su matrimonio estaba registrado en el Ceresi y de la otra señora no. Entonces no pueden haber dos esposas que hereden y una va a tener que quedar fuera porque lamentablemente por muy buena fe que tuvo, hay una persona a la que la ley debe ponerla en primer lugar. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra cosa sería que él, intuyendo con anticipación algún problema de salud, por ejemplo, se adelante y a esa esposa de buena fe le deje algo, ¿no? Le deje un bien, se lo compre una casa, etc. Eso sería actuar de buena fe. De parte de él. Sergio. Y en el caso de que apareciera una supuesta esposa y por certificado de matrimonio también, y ambas esposas están vivas, falleció la persona, o sea, ¿qué matrimonio darían por válido? El que ha sido el primero en fechas, porque no se olviden que además está sancionado en la bigamia. Entonces, quien se ha casado, puede ser que de hecho ha habido gente que se ha casado 2 veces, pero acá hay que tomar como en derechos reales el derecho de preferencia. Quién se ha casado primero y quién está en primer lugar en el certificado, ¿no? Tomando en cuenta antigüedad, lastimosamente va a pasar algo así, pero esa es la situación. Bien, nos vamos a quedar en este punto. Les voy a pedir a Lady que me haga recuerdo. Vamos a entrar la siguiente clase a ver en el punto 6 me estoy quedando. Exclusión del cónyuge de la sucesión. Ahí vamos a retomar el punto ahí. Pásenme la lista de asistencia, por favor, lo llamo rápidamente. Río Choque Luis. Los Herrera Yesenia. Presente. Mamani Catari Clara. Presente. Virginia Yucra. Presente. Muñoz Mamani. Presente, doctora. Llanos González. Ordóñez Cerrudo. Mamani Prado. Camila Choque. Vidal Ledesma. Carvajal Aquino. Guzmán Folker. Fernández Orellana. Camacho Andia. Merlos Cruz Lady. Pareja Rosal Yesenia. López Solís Adil. Gómez Aina. Ibarra Aina Carlos. Hinojosa Javier. Beizaga Villapán. Rojas Senzano. Choque Vargas Emanuel. Castro Villapán. Coco Mamani Sara.